Bienvenidos a Fuera de Plano, un podcast de historias con historia. Te perdono, pero tengo el cuello muy corto. No erres el golpe si no quieres ver empañada tu reputación. Y después de eso, su cabeza rodó. Dicen que el que le condenó a morir se encerró a llorar. La cabeza pertenecía a Tomás Moro y el llorón era un viejo amigo de este podcast, Enrique VIII. Hoy te traemos la relación de amor-odio entre Moro y Enrique, relación que terminó aquel 6 de julio de 1535. Vamos a conocer un poco más a nuestro protagonista de hoy, pues en las 3 temporadas de Fuera de Plano nunca la habíamos mencionado ni siquiera de pasada. Tomás More, es decir, Tomás Moro, había nacido en Londres en 1478. Era hijo de un abogado y sir de Londres. De pequeño trabajaba como paje en casa de un arzobispo londinense. Se gradúa en la Universidad de Oxford y después se pasa a estudiar Derecho. Además, Moro pasará 4 años en un monasterio cartujo, aunque finalmente, declinó tomar los votos y la vida eclesiástica. Por contra, en 1504 empieza, con 30 años, su carrera política. Entra por primera vez en el Parlamento, donde, por cierto, coincide con el famoso Erasmo, algo que le marcará en sus escritos a lo largo de toda su vida. Durante los siguientes 10 años irá ascendiendo poco a poco en el escalafón político, pero serán esos escritos los que le den más fama en esos años. Al menos lo que le dan es prestigio en todo el viejo continente. De esos años, de 1516, es su más conocida obra, Utopía. Un libro en el que narra un estado ideal, situado en una isla imaginaria, que no ha tenido contacto alguno con los europeos. A pesar de lo que se pudiera pensar, no es un libro que nos diga cómo hacer política, sino una crítica a la forma de esa época de hacer política. Esa crítica también va dirigida, como no, a los reyes, incluido el propio Enrique VIII. Aún así, la literatura será lo que una para siempre los destinos de Tomás Moro y nuestro mataesposas favorito. Enrique VIII invitará a Tomás Moro a la corte y lo nombra primero diplomático y consejero personal, y en 1518 le nombra pase del Consejo del Rey. 3 años después lo va a nombrar tesorero. 2 años después será presidente de la Cámara de los Comunes. Ya en 1525 el rey le nombra canciller del Ducado de Lancaster, aunque en este momento su carrera se podría estancar, pues para seguir subiendo se suponía que tendría que empezar a usar los trucos sucios propios de las cortes de aquellos años. Sin embargo, Moro decidió que él no haría así la política. Aún así, Enrique VIII debió de agradecer esa, honestidad de Moro y lo premiará con el Gran Premio Gordo, pues en 1529 lo nombra Lord Canciller, es decir, el ministro más poderoso de Gran Bretaña.
Sin embargo, este nombramiento Tomás Moro sabía que traía un regalo más que envenenado. Por las fechas, es evidente cuál era. Enrique VIII ya estaba haciendo de las suyas para divorciarse de Catalina de Aragón y poder casarse con su amante Ana Bolena. Aún así, Enrique VIII sabía que Tomás Moro no estaba a favor de ese proceso, y por eso, según los historiadores, le eligió precisamente a él como Lord Canciller. Porque Tomás Moro, como un fiel defensor de la Iglesia Católica y un voraz enemigo de todo lo que fuera herejía luterana, sería bien visto por el Papa de turno, en este caso, también nuestro viejo amigo Clemente VII. Lo que fue ocurriendo ya os lo hemos contado en grandes pinceladas. El Papa se niega una y otra vez a conceder el divorcio a Enrique VIII. Aún así, intenta ganar tiempo, con una especie de juicio al que someten a Catalina de Aragón. El rey inglés intenta presionar a Clemente VII, pero este no cede, pues aunque Enrique VIII le promete el oro y el moro, el Papa tenía más miedo al que estaba en el lado contrario, que además era tío de la mujer que estaban poniendo en duda, Carlos I de aquí y V de allí, es decir, el emperador del Sacro Imperio Germánico. Aún así, el matasposas de Enriquito no se amilanó y empezó el proceso para la separación de Inglaterra de Roma, a lo que Tomás Moro se negó en redondo. Y por eso acabó como acabó. El caso es que Enrique VIII empieza a obligar al clero de Inglaterra y Gales a reconocerle como el único y válido intermediario de Cristo en la tierra. Hasta ese momento, claro está, era el Papa de Roma. Bueno, pues desde ese instante lo era él. Por eso, con la ayuda inestimable del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, empezará la ruptura definitiva entre Inglaterra y Roma. El nuevo arzobispo es el que firmará el acta de divorcio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón y, a su vez, el acta de validez del matrimonio entre este y Ana Bolena. Pero, ¿y nuestro protagonista? Pues hizo lo que hasta Enrique VIII sabía que iba a hacer su amigo: renunciar al cargo. De hecho, cuando le exigen a Tomás Moro que firme el llamado Acta de Supremacía, por el que se crea la nueva religión en Inglaterra, este se niega a hacerlo, pues hacerlo suponía rechazar la autoridad del Papa de Roma, algo que claramente iba en contra de lo que él creía y por lo que él había luchado incluso mano a mano con el propio Enrique VIII. Sin embargo, la propia Acta de Supremacía establecía meridianamente claro que quien no la firmara sería castigado. Por eso, el 17 de abril de 1534, Tomás Moro será encarcelado en la actual Torre de Londres. Los cargos, bueno, los de siempre en estos temas: traición. Sin embargo, el juicio tuvo que esperar un año. Allí estuvo en prisión esperando Tomás Moro, sobre todo porque antes del gran espectáculo final había otras denuncias contra él que tenían que ser dirimidas previamente. Una de ellas, curiosamente, la realiza el propio padre de Ana Bolena, por lo que llamaríamos cohecho. Le acusa porque se suponía que Tomás Moro, en un juicio, había recibido como regalito una copa de oro y había fallado a favor del que le había hecho el regalo. Aún así, esta acusación fue desmontada al comprobar que Tomás Moro brindó, sí, con esa copa, pero después se la devolvió al que se le había regalado. Otra de esas denuncias es mucho más, rocambolesca. Le acusaron de haber escrito y publicado en contra del rey unos supuestos mensajes de una monja de Kent, que decía recibir mensajes divinos, que decían que si el rey se casaba con Ana Bolena, dejaría de ser el rey de Inglaterra.
Una vez más, Tomás Moro demostró que esa acusación era absolutamente falsa. Después de todo esto, finalmente Tomás Moro fue procesado solo por traición. Le juzga el Parlamento y, sorpresa, sorpresa, es declarado culpable y condenado a cadena perpetua, ya que sus bienes sean confiscados. Sin embargo, el que en otro momento fue su amigo, Enrique VIII, pensó que eso, no era suficiente, que quería más, que quería sangre. Y ni corto ni perezoso obligará al Tribunal Supremo Real a que le procesaran también por alta traición, tal y como recogía la ley de traiciones aprobada tras la ruptura entre Roma y Londres. Ya que no adivináis la condena, efectivamente, la muerte. Y bueno, ese juicio, por llamarlo algo, fue totalmente delirante. Pero oye, eran las normas que ellos mismos se habían dado. Me explico mejor. Los jueces basan su nueva acusación en unas declaraciones del fiscal general del reino, según las cuales, en una conversación con Tomás Moro, le había hablado condenando al rey y su actitud con la Iglesia. Sin embargo, en esa conversación había más gente, pero por ley Tomás Moro no les pudo citar a declarar, y es que el procedimiento del alto tribunal impedía a Moro tener abogado defensor o presentar pruebas o testigos a su favor. Vamos, que ibas ahí a pasar las horas y escuchar cómo te condenaban a muerte. En la sesión del juicio, Tomás Moro rechazará una vez más firmar el acta de supremacía, pues según él ya le habían condenado por eso a cadena perpetua. Sin embargo, negó haber criticado al rey o a su matrimonio con Ana Bolena. De todas formas, los jueces casi ni le escucharon. Ellos se quedaron con el testimonio del fiscal del reino. Aún así, Moro no se quedó callado. Prueba de ello son estas frases del juicio. De la misma forma en que un niño no podría rechazar la obediencia a su padre, tampoco el reino de Inglaterra podría rechazar su obediencia a la autoridad de Roma, y la Iglesia es una sola, íntegra e indivisa en toda la cristiandad. Vosotros no tenéis autoridad, sin el consentimiento de los otros cristianos, para aprobar una ley o declaración parlamentaria contra dicha unión. A Tomás Moro de nada le valió. El jurado, compuesto por 12 hombres, después de un larguísimo retiro para deliberar, de tan solo un cuarto de hora, dictó sentencia. Tomás Moro era culpable de alta traición por haberse referido maliciosamente a la autoridad del rey sobre la Iglesia de Inglaterra. Por cierto, un detallito, un miembro de ese jurado era Thomas Cromwell, que ya sabemos que años después acabaría como va a terminar Tomás Moro. Aún así, el tribunal le dio una última oportunidad de pedir clemencia al rey, pero Tomás la rechazó. Utilizó su turno de palabra para decir lo siguiente, abro comillas: «Yo sé bien por qué causa me habéis condenado, y es porque nunca he querido consentir en la material del matrimonio del rey». Cierro las comillas. Con esto solo quedaba escuchar la condena. Y esa condena, solo de oírla, ya daba hasta pavor. La condena en sí consistía en ser arrastrado hasta el patíbulo. Luego sería colgado medio muerto. En ese momento sería desmembrado
y desviscerado en presencia de su familia. Por último, la cabeza arrancada del cuerpo naturalmente, no le fueran a dejar algo intacto. Esa cabeza debería ser expuesta en lugar público. En ese momento sí que Enrique VIII se apiada del que fuera en otro momento su amigo y le condena a morir, algo más light. Será decapitado y su cabeza expuesta, eso sí, un mes en el puente de Londres. Algo que ocurrirá el 6 de julio de 1535. Ese día Tomás Moro sale de la torre rumbo al cadalso. Había amanecido hacía poco, hacía calor y mucha niebla. Le suben al patíbulo y agradece al rey que lo ha condenado por, según sus palabras, haberle recluido este tiempo en un lugar que le ha permitido meditar sobre su vida y su final. Le da un besito al verdugo y pronunció la frase con la que arrancamos el capítulo de hoy. Y zas, el verdugo baja su hacha y la cabeza de Tomás Moro rueda por el suelo. Poco después, según dice la leyenda, cuando le comunican que Tomás Moro ya es historia, Enrique VIII se encerró a llorar en soledad. Sinceramente, me hubiera a mí gustado ver eso. Curiosamente, hoy en día, y como hemos visto en otros casos de ejecutados famosos, Tomás Moro, hoy, es santo. Y lo es por partida doble, tanto por la Iglesia Católica como por la Anglicana. Sí, los mismos que le cortaron la cabeza, luego van y le hacen santo. Por parte de la Católica, el Papa León XIII lo beatificó en 1886 y Juan Pablo II, en el año 2000, le hará santo. Y no un santo cualquiera, pues Tomás Moro es el santo patrón de los políticos y gobernantes. Curioso, ¿no? Como acabamos de ver, Tomás Moro fue una muesca más en la culata de Enrique VIII. Esposas, ministros, amigos, todo aquel que le decía no, ya sabía dónde iba a terminar justo al acabar esa palabra. Y Tomás Moro no fue el último amigo al que el mataesposas de Enrique VIII se cargó. Pero eso es otra historia que será contada a su debido momento. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra página web www.fueradeplanopodcast.es y síguenos en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y Threads.